Hay momentos en la vida que uno no olvida. Momentos que se quedan grabados aquí, en el pecho, como una cicatriz que nunca termina de sanar. Tengo 63 años. Trabajé 38 años en la Comisión Federal de Electricidad, sin faltar un solo día. Ni cuando me operaron de la vesícula, fui capaz de quedarme en cama más de lo necesario. Así me educó mi padre, que en paz descanse. Un hombre trabaja, un hombre cumple, un hombre no se queja. Y yo cumplí, vaya que cumplí. Pero nada de eso me preparó para lo que estoy a punto de contarles. Mi nombre es Aurelio Castañeda, y esta es la historia de cómo la mujer con la que compartí 37 años de mi vida intentó destruirme por completo. La historia de cómo me quisieron quitar todo: mi casa, mi pensión, mi dignidad y, lo más importante, a mi nieta Marisol. Pero también es la historia de cómo descubrí que un hombre, por más viejo que esté, siempre tiene fuerzas para defender lo que ama. Todo empieza una mañana cualquiera. Estoy sentado en mi sillón, ese que compré cuando me jubilé hace 2 años, el único lujo que me permití después de toda una vida de sacrificios. Tengo mi café en la mano, el periódico en las piernas, y por primera vez en mucho tiempo siento que la vida me sonríe. La casa está en silencio. Graciela salió temprano, como siempre últimamente. Dice que su mamá, doña Refugio, está muy enferma y necesita cuidados constantes. Yo no tengo razones para dudar. ¿Por qué habría de dudar de mi esposa? Llevamos juntos desde que teníamos 20 y pocos años. Criamos 2 hijos juntos. Enterramos a mis padres juntos. Pasamos noches sin dormir cuando Braulio, el menor, estuvo hospitalizado de niño por una neumonía que casi se lo lleva. Recuerdo que Graciela no se movió de ese hospital durante 8 días. No comía, no dormía, solo rezaba y le agarraba la mano a nuestro hijo. Yo pensaba que esa mujer era capaz de cualquier cosa por su familia. Qué equivocado estaba. El teléfono suena y me saca de mis pensamientos. Es Braulio. «Papá, ¿estás en la casa?» «Aquí ando, hijo». «¿Qué pasó?» «Voy para allá con Marisol. Esperanza tiene cita con el médico y no tengo quien me la cuide en el taller». Sonrío sin poder evitarlo. Marisol, mi nieta, esa criatura de 6 años que me llama Lelo, porque de chiquita no podía pronunciar abuelo, y así se quedó. Es la luz de mis ojos. No exagero cuando digo que esa niña es la razón por la que me levanto cada mañana. Desde que nació, supe que todo lo que había trabajado en mi vida tenía sentido. No era solo por mí, ni siquiera por mis hijos. Era por ella, por las generaciones que vienen después de uno. «Tráela, hijo. Aquí la espero». Media hora después, escucho el motor de la camioneta de Braulio afuera. Me levanto con cierta dificultad. Las rodillas ya no responden como antes, y abro la puerta antes de que toquen. Marisol corre hacia mí con los brazos abiertos y yo me agacho para recibirla. Sus bracitos me rodean el cuello con una fuerza que no corresponde a su tamaño. «Lelo, ¿vamos a jugar a las cartas?» «Las que quieras, mi reina». Braulio se queda parado en la entrada con las manos en los bolsillos. Lo conozco. Conozco esa mirada. Es la misma que tenía de niño cuando rompía algo y no sabía cómo decírmelo. Algo le preocupa. «¿Todo bien, hijo?» Él mira a Marisol, que ya está corriendo hacia la sala buscando la baraja que siempre guardo en el mueble. «Papá, ¿podemos hablar un momento?» Me hace una seña para que salgamos al patio. Lo sigo. Braulio se recarga contra la pared y se frota la cara con ambas manos. Ese gesto lo heredó de mí. Yo hago lo mismo cuando no sé cómo decir algo difícil. Es curioso cómo los hijos absorben nuestras mañas sin que uno se dé cuenta. «Dime qué pasa». Es sobre el taller. Las cosas no van bien. Tengo 3 meses sin poder pagar la renta del local, y don Abundio ya me dijo que si no le liquido este mes, me corre. Siento un peso en el estómago. Braulio puso ese taller hace 5 años con dinero que yo le presté. 20,000 pesos que saqué de mis ahorros porque creía en él. Y sigo creyendo. Mi hijo es un buen mecánico, honesto, trabajador, pero la economía está difícil y los clientes ya no son como antes. «¿Cuánto necesitas?» «No, papá. No vine a pedirte dinero. Ya me prestaste demasiado y todavía no te acabo de pagar lo anterior». «¿Entonces?» «Vine a avisarte que tal vez tenga que cerrar. Y si cierro, no sé cómo le voy a hacer. Esperanza trabaja medio tiempo en la estética de su prima, pero no alcanza ni para la despensa completa. Y con la niña en la escuela, los uniformes, los libros, se le quiebra la voz.
Mi hijo de 33 años está a punto de llorar frente a mí. Y no hay nada más doloroso para un padre que ver a su hijo sufrir sin poder hacer nada. Mira, hijo, déjame ver qué puedo hacer. Algo se nos ocurre. Siempre se nos ocurre algo. No, papá, ya hiciste suficiente. Toda la vida hiciste suficiente por nosotros. Es mi problema y yo lo resuelvo. Solo quería que lo supieras, para que no te agarrara de sorpresa si un día ya no encuentras el taller donde estaba. Le pongo la mano en el hombro y lo miro directo a los ojos. Los problemas de mis hijos son mis problemas. Así ha sido siempre, y así va a seguir siendo hasta el día que me muera. ¿Entendido? Braulio asiente sin decir nada. Le tiembla la barbilla, pero contiene las lágrimas. Nos quedamos un momento en silencio, y luego entramos. Marisol ya tiene las cartas regadas por toda la mesa del comedor, y me mira con impaciencia. Lelo, ven, ya las revolví. Paso las siguientes 2 horas jugando con mi nieta. Ella hace trampa descaradamente, escondiendo cartas debajo de su pierna y viéndome las mías cuando me distraigo. Yo me dejo ganar. Cada vez que le toca una carta buena, abre mucho los ojos y aprieta los labios tratando de disimular. Es pésima mintiendo. Igual que su padre. Igual que yo. Supongo que la honestidad se hereda, aunque a veces eso sea más maldición que bendición. «Gané otra vez», grita Marisol levantando los brazos como si hubiera ganado un campeonato mundial. «Eres muy buena, mi reina. Ya no quiero jugar contigo porque siempre me ganas». Ella se ríe con esa risa que me llena el corazón. Si existe el sonido de la felicidad, es exactamente esa risa. Cuando Braulio regresa por ella, Marisol no se quiere ir. Se aferra a mi pierna y hace un puchero que me derrite el corazón. Quiero quedarme con el Lelo. Otro día, mi amor. Mamá nos espera con la comida. La cargo en brazos, aunque la espalda me reclama, y le doy un beso en la frente. El sábado vienes y hacemos pastel. ¿Sale? Sus ojos se iluminan como si le hubiera prometido un viaje a Disneylandia. ¿De chocolate? Del que tú quieras. Y si quieres, le ponemos chispas de colores encima. ¡Sí! Se van y la casa vuelve a quedarse en silencio. Pero ahora ese silencio se siente diferente. Pesado. Me siento otra vez en mi sillón y pienso en lo que me dijo Braulio. Tengo algo de dinero ahorrado, pero no es mucho. La pensión me alcanza para vivir bien, sin lujos pero sin carencias. Sin embargo, si mi hijo necesita ayuda, yo se la voy a dar. Para eso trabajé toda mi vida. Graciela llega cuando ya está oscureciendo. Escucho sus llaves en la puerta y luego sus pasos en el pasillo. Trae bolsas del mandado en una mano y el celular en la otra. Sigue hablando mientras entra, en voz baja, y cuando me ve cuelga inmediatamente. ¿Cómo sigue tu mamá? Ella pone las bolsas en la mesa de la cocina sin mirarme. Igual. Ya sabes cómo es. Un día está bien y otro día no se puede ni levantar. ¿No sería mejor buscar una enfermera? Digo, para que no tengas que ir todos los días. Te está acabando, mujer. Llegas agotada. ¿Y con qué la pagamos, Aurelio? ¿Con tus buenas intenciones? Su tono me sorprende. Graciela siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, de esas que te dicen las cosas de frente sin anestesia. Pero nunca me había hablado con ese desprecio, como si yo fuera un estorbo, como si mis opiniones no valieran nada. Solo era una sugerencia. Ella suspira y se pasa la mano por el cabello. Noto que se lo tiñó recientemente, más oscuro que antes. ¿Cuándo fue al salón? No me dijo nada. Perdón, estoy cansada. Voy a preparar la cena. Esa noche cenamos en silencio. No es un silencio cómodo como los de antes, cuando no necesitábamos palabras para entendernos porque ya lo habíamos dicho todo. Es un silencio incómodo, lleno de cosas que no se dicen. La miro mientras come. Mastica despacio, con la vista fija en el plato. Antes platicábamos de todo durante la cena, de los vecinos, de las noticias, de los recuerdos. Ahora solo se escucha el ruido de los cubiertos contra la loza. Cuando terminamos, Graciela recoge los platos y yo me quedo sentado mirándola. Hay algo diferente en ella. No sé qué es, pero lo siento. Es como si la mujer que tengo enfrente fuera una desconocida usando el cuerpo de mi esposa. Oye, Graciela, Braulio vino hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué quería? Dejó a Marisol un rato mientras Esperanza iba al médico. Qué bueno. Sigue lavando los platos sin voltear a verme. El taller no va bien. Dice que tal vez tenga que cerrar. Ahora sí voltea.
Pero no veo preocupación en sus ojos. Veo otra cosa. ¿Molestia? ¿Fastidio? ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? No pidió nada, solo me contó. Está preocupado por Marisol, por cómo le van a hacer si cierra. Pues qué bueno que no pidió nada, porque no tenemos nada que dar. Además, ya está grandecito. Que resuelva sus problemas solo. Me quedo helado. Esta no es la mujer con la que me casé. La Graciela que yo conocí habría dejado los platos a medias para sentarse a pensar cómo ayudar a su hijo. Habría buscado entre nuestros ahorros. Habría llamado a conocidos para conseguirle clientes. ¿Qué le está pasando? Graciela, es nuestro hijo. Nuestro nieto está de por medio. Ay, Aurelio, ya. Siempre es lo mismo contigo. Te preocupas demasiado por todos menos por nosotros. ¿Cuánto le hemos dado ya a Braulio? ¿Cuánto le prestaste para el taller que todavía no paga? ¿Cuánto para su boda? ¿Cuánto para el carro que chocó al año de comprarlo? Ya estuvo bueno. ¿Estás bien? Ella cierra la llave del agua con fuerza y se seca las manos con el trapo. Estoy cansada, Aurelio. Eso es todo. Cansada de cuidar a mi madre, cansada de esta casa, cansada de todo. ¿Me puedes dejar en paz aunque sea una noche? Se va hacia la recámara, y yo me quedo solo en la cocina con el eco de sus palabras. Algo no está bien. Lo siento en los huesos, como cuando va a temblar, y los animales se inquietan antes de que pase. Pero no sé qué es. Los días que siguen son más de lo mismo. Graciela sale temprano y regresa tarde. A veces ni siquiera me avisa que se va. Simplemente escucho la puerta, y cuando salgo ya no está. Cuando le pregunto cómo está su madre, me da respuestas cortas, evasivas. Ya no platicamos como antes. Ya no me cuenta su día. Ya no me pregunta por el mío. Es como vivir con un fantasma. Una tarde me llama Leopoldo, mi hijo mayor. Él vive en Querétaro y trabaja como contador. Nos vemos poco, pero hablamos seguido por teléfono. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. Aquí andamos. ¿Y tú? ¿Cómo está la familia?» «Todo bien, gracias a Dios». «Oye, te hablo porque me marcó mi mamá hace rato y me dejó un poco preocupado». «¿Tu mamá? ¿Qué te dijo?» «Me pidió que le ayudara con unos papeles. Dice que quiere poner unas cosas a su nombre. Me preguntó si yo podía hacer el trámite desde acá, así como por debajo del agua. Siento un escalofrío que me recorre la espalda completa. ¿Qué cosas?» No me quiso decir bien, pero me preguntó cómo se hacía para cambiar escrituras de una casa. Le dije que necesitaba más información y se molestó. Me colgó así nomás, sin despedirse. «Tu mamá quiere poner propiedades a su nombre, sin decirme nada. Eso parece, papá. Por eso te estoy avisando. Me pareció muy raro. ¿Está pasando algo que yo no sepa?» «No, hijo. O al menos eso creía». Cuando cuelgo, me quedo pensando largo rato. ¿Por qué Graciela querría poner la casa a su nombre? La compramos juntos hace 30 años, con mis ahorros y un crédito que tardé 15 años en pagar. Está a nombre de los dos como debe ser. ¿Querrá cambiar eso? ¿Y por qué le pide ayuda a Leopoldo en secreto en lugar de hablar conmigo? Esa noche espero a que Graciela se duerma. Luego me levanto con cuidado y voy a la sala. Busco entre los papeles que ella guarda en un cajón del mueble de la televisión. Ese cajón que siempre tiene con llave. Pero yo sé dónde esconde la llave. 37 años de matrimonio te enseñan los escondites de la otra persona. No sé qué estoy buscando, pero sé que algo voy a encontrar. Algo que me explique qué demonios está pasando en mi propia casa sin que yo me entere. Y lo encuentro. Es un folder amarillo con varios documentos. Hay copias de las escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios que yo nunca había visto, y una carta manuscrita en la letra de Doña Refugio, mi suegra. La leo despacio, sintiendo cómo cada palabra me clava un puñal en el pecho. «Hija, ya hablé con Fermín y dice que todo está listo. Solo necesitamos que el viejo firme los papeles sin darse cuenta. Con lo que saquemos de la casa y la pensión, nos alcanza para empezar el negocio. Tú solo síguele el juego unos meses más. Cuando tengamos todo, lo mandamos al asilo y nos olvidamos de él. Total, ya dio lo que tenía que dar. El viejo. Así me llama. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Como si 37 años de matrimonio no significaran nada. Me tiemblan las manos. Tengo que sentarme porque siento que me voy a caer. Esto no puede ser real. Tiene que ser un error. Una broma de mal gusto. Algo que tenga otra explicación. Pero no es ninguna broma. Leo los estados de cuenta con cuidado. Hay retiros constantes de nuestra cuenta de ahorros. Cantidades pequeñas,
100 pesos aquí, 200 allá, que yo nunca noté porque confié ciegamente. Pero sumadas dan más de 40.000 pesos en el último año. 40.000 pesos. Mi dinero. El dinero que ahorré centavo a centavo para nuestra vejez. El dinero que pensaba usar para arreglar la casa o para emergencias médicas. El dinero que pensaba dejarles a mis hijos cuando ya no esté. Desapareciendo poco a poco mientras yo confiaba ciegamente en la mujer que duerme en mi cama. ¿Y quién es Fermín? El nombre me suena. Claro. El primo de Graciela. El que se fue a Sinaloa hace 20 años después de un escándalo de fraudes. El que la familia dejó de mencionar porque era una vergüenza. ¿Ahora resulta que está de regreso y metido en los asuntos de mi esposa? Escucho un ruido en el pasillo. Pasos. Guardo todo rápidamente en el folder y lo pongo exactamente donde estaba. Cierro el cajón con llave y pongo la llave en su escondite. Me siento en el sillón y finjo que estoy viendo la televisión apagada, con el control en la mano como si acabara de apagarla. Graciela aparece en la puerta. Trae su bata de dormir y el pelo revuelto. ¿Qué haces despierto? No podía dormir. Ya sabes, cosas de viejo. El insomnio de la edad. Ella me mira unos segundos que se sienten eternos. ¿Sospecha algo? ¿Sabe que descubrí su secreto? Ven a la cama. Es tarde. Camino hacia la recámara detrás de ella. Me acuesto a su lado en la oscuridad. Ella se duerme en minutos, con esa facilidad que siempre me dio envidia. Yo paso la noche entera con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo a mi lado el calor de una desconocida. Porque eso es ahora, una completa desconocida. La mujer que juró amarme en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza. La madre de mis hijos, mi compañera de vida. Todo era mentira. Todo este tiempo, mientras yo trabajaba como burro para darle una buena vida, ella esperaba el momento de despojarme de todo. Y yo, como un imbécil, nunca sospeché nada. Cuando amanece, ya tomé una decisión. No voy a decir nada. No todavía. Si Graciela, su madre y ese tal Fermín quieren jugar sucio, van a encontrarse con alguien que sabe jugar mejor. Porque una cosa sí les digo. Podrán haberme engañado 37 años. Podrán haberme visto la cara de idiota todos los días de mi vida. Pero hay algo que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia. Nadie. Escúchenlo bien. Nadie me va a quitar a mi nieta. Y si para protegerla tengo que destruir todo lo que construí, entonces que así sea. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé acostado junto a Graciela, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila mientras mi mente daba vueltas sin parar. ¿Cómo puede alguien dormir tan en paz con semejante traición en la conciencia? Yo no podía ni cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía las palabras de esa carta. El viejo. Ya dio lo que tenía que dar. Lo mandamos al asilo. 37 años. 37 años durmiendo junto a una mujer que resultó ser una completa extraña. ¿En qué momento cambió? ¿O siempre fue así y yo fui demasiado ciego para verlo? Me hacía esas preguntas una y otra vez mientras las horas pasaban lentas, interminables. Me puse a repasar nuestra vida juntos, buscando señales que debía haber notado, y las encontré. Claro que las encontré. Estaban ahí todo el tiempo, pero yo las ignoré porque quería creer que mi matrimonio era sólido, porque quería creer que los sacrificios que había hecho valían la pena. Hace 15 años, cuando mis padres murieron con 6 meses de diferencia, heredé un terreno en Silao que mi padre había comprado con años de esfuerzo. No era gran cosa, pero tenía valor sentimental. Graciela me convenció de venderlo. Dijo que necesitábamos el dinero para remodelar la cocina y pagar la universidad de Leopoldo. Yo acepté porque confiaba en ella. El dinero de la venta, casi 80.000 pesos de aquel entonces, desapareció en gastos que nunca vi. La cocina se remodeló a medias, y Leopoldo tuvo que trabajar para pagarse la mitad de la carrera. ¿A dónde fue ese dinero? Ahora lo sé. A Doña Refugio, a sus supuestas emergencias médicas que aparecían cada vez que había dinero extra en la casa. Hace 8 años, cuando me dieron un bono de antigüedad en la comisión, 15.000 pesos que pensaba usar para llevar a la familia de vacaciones a Puerto Vallarta. Graciela dijo que su madre necesitaba una operación urgente. Entregué el dinero sin preguntar. La operación nunca se hizo. Doña Refugio sigue igual de sana que siempre, fingiendo demencia cuando le conviene. Hace 3 años, cuando me jubilé,
Recibí una liquidación de casi 200,000 pesos. Le dije a Graciela que lo guardaríamos para emergencias, para nuestra vejez, para dejarles algo a los muchachos. Ella estuvo de acuerdo. O eso pareció. Ahora veo en los estados de cuenta que ese dinero ha ido desapareciendo poco a poco. Toda mi vida trabajé para mantener a esta familia. Toda mi vida me sacrifiqué pensando que estaba construyendo algo sólido. Y resulta que solo estaba llenando los bolsillos de mi suegra, mientras mi esposa me veía la cara de idiota. Cuando amaneció, ya tenía un plan. No podía actuar impulsivamente. Si Graciela se daba cuenta de que yo sabía algo, iban a acelerar todo y me quedaría sin nada. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que conseguir pruebas. Me levanté antes que ella y preparé el café como todos los días. Cuando Graciela apareció en la cocina, la saludé con normalidad. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Más o menos. Traigo un dolor de cabeza horrible. Tómate una aspirina. ¿Vas a ir con tu mamá hoy?» Ella me miró un segundo de más. ¿Sospechaba algo? No podía saberlo. «Sí, tengo que ir. Dice que se siente muy mal. Está bien. Yo voy a quedarme aquí. Tengo que arreglar unas cosas en el jardín». No le dije que también tenía que pensar, que necesitaba estar solo para ordenar mis ideas y decidir cómo actuar. Graciela agarró sus llaves y su bolsa. Se despidió con un beso en la mejilla que me supo a traición. Y se fue. La vi subirse a su carro desde la ventana. En cuanto desapareció por la esquina, me dejé caer en el sillón. Las manos me temblaban. Tardé un rato en calmarme. Después busqué en internet cómo poner cámaras ocultas. No soy bueno con la tecnología, nunca lo fui. Pero la necesidad es buena maestra. Encontré una tienda en el centro que vendía cámaras pequeñas, del tamaño de un botón, que se podían conectar al teléfono. Esa misma mañana fui y compré 2. El muchacho que me atendió, un joven como de 25 años, me explicó pacientemente cómo funcionaban, cómo se cargaban, cómo ver las grabaciones desde el celular. Le dije que era para vigilar mi casa por los robos del vecindario. No sé si me creyó, pero tampoco preguntó más. Cuando regresé, instalé una cámara en la sala, escondida entre los adornos del mueble. La otra la puse en el pasillo que lleva a las recámaras. Si algo pasaba en mi casa, yo iba a enterarme. Esa tarde recibí una visita inesperada. Escuché el timbre, y cuando abrí la puerta, casi me voy de espaldas. Ahí estaba Fermín, el famoso primo de Graciela. No lo veía desde hace más de 20 años, pero lo reconocí inmediatamente. Estaba más gordo, más canoso, pero tenía la misma mirada de rata que recordaba. Ese hombre siempre me cayó mal. Había algo en él que me producía desconfianza, una sensación de que era capaz de cualquier cosa por dinero. «Aurelio, ¿cómo estás, compadre?» «No somos compadres, nunca lo fuimos, pero así habla él, como si fuera tu mejor amigo mientras te está clavando el puñal por la espalda». «Fermín, qué sorpresa». Ando de paso por León y dije, tengo que visitar a la familia. ¿Está Graciela? No, fue a ver a su mamá. Qué lástima. Bueno, ¿me dejas pasar? Hace un calorón acá afuera. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo dejara entrar. Pero necesitaba información. Necesitaba saber qué estaban planeando exactamente. Así que me hice a un lado. Pásale. ¿Quieres un café? Un vaso de agua está bien. Se sentó en mi sillón, como si fuera el dueño de la casa. Lo observé mientras bebía el agua. Miraba todo a su alrededor con ojos calculadores, evaluando, poniendo precio a cada cosa. Bonita casa, Aurelio, bien ubicada. Estos terrenos han subido mucho de valor. ¿Sí? Pues aquí hemos vivido 30 años. Se nota que la has cuidado bien. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? No sé, como 200. Él asintió como si estuviera haciendo cuentas mentales. Sentí un nudo en el estómago. Este hombre estaba evaluando mi casa como si ya fuera suya. Oye, Aurelio, ¿y qué planes tienes para tu jubilación? Digo, ya llevas un par de años sin trabajar, ¿no? Así es. ¿Y qué haces para entretenerte? Porque luego los jubilados se aburren mucho y les da depresión. Estoy bien. Tengo mis cosas, mis nietos. Ah, qué bueno. Porque luego hay gente que de plano ya no puede vivir sola, ¿sabes? Necesitan ayuda, cuidados especiales. Hay unas casas de retiro muy buenas ahora, donde te atienden de todo. Mi mamá estuvo en una y quedó encantada. Lo miré fijamente. Este desgraciado me estaba tanteando, viendo cómo reaccionaba a la idea del asilo.
Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no partirle la cara ahí mismo. No me interesa ninguna casa de retiro. Estoy bien en mi casa. Claro, claro, solo decía. Pero las cosas cambian, Aurelio. La salud, la mente, uno nunca sabe. Graciela llegó media hora después. Cuando vio a Fermín, su cara se transformó. Primero sorpresa, luego algo parecido al pánico, y finalmente una sonrisa falsa. «Fermín, ¿qué haces aquí?» «Vine a saludar a la familia. Tu marido me estaba haciendo compañía». Los dos intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero yo la capté. Había comunicación ahí, un entendimiento silencioso. «¿Qué tanto le dijiste?», preguntaban los ojos de Graciela. «Nada, tranquila», respondían los de él. «Qué bueno que viniste. ¿Ya comiste? ¿Puedo preparar algo?» «No te preocupes, prima. Ya me iba. Solo pasé a saludar». Se levantó y me dio la mano. Su apretón fue firme, demasiado firme, como queriendo demostrar algo. «Fue un gusto verte, Aurelio. Espero que nos veamos más seguido ahora que ando por acá». Igualmente. Lo acompañaron a la puerta. Los escuché murmurar algo en voz baja, pero no alcancé a entender qué. Cuando Graciela regresó, su expresión había cambiado. Estaba tensa, nerviosa. No sabía que Fermín andaba en León. «Pues ya ves, llegó de sorpresa». «¿Qué te dijo?» «Nada importante. Puras tonterías». Ella me miró con desconfianza. Yo sostuve su mirada sin pestañear. Este era un juego de nervios, y yo no iba a perder. Esa noche, cuando Graciela se durmió, revisé las grabaciones de la cámara. No había nada útil del día, solo Fermín husmeando mi casa y la conversación que ya había presenciado. Pero era un comienzo. Solo necesitaba paciencia. Los días siguientes fueron una tortura. Tenía que actuar normal, fingir que no sabía nada, mientras vivía bajo el mismo techo que mi enemiga. Cada vez que Graciela me hablaba, yo buscaba la mentira detrás de sus palabras. Cada vez que me sonreía, veía la falsedad en su gesto. 37 años de mi vida se habían convertido en una farsa. Lo único que me mantenía cuerdo era Marisol. El sábado, como habíamos quedado, Braulio la trajo para hacer el pastel. La niña llegó brincando de emoción con su delantalito rosa que Esperanza le había comprado especialmente para cocinar con el abuelo. Verla así, tan inocente, tan llena de alegría, me recordó por qué estaba haciendo todo esto. ¿Por qué valía la pena aguantar la tortura de fingir todos los días? «Lelo, ya llegué. ¿Ya tienes el chocolate?» «Todo listo, mi reina. Ven, vamos a la cocina». Graciela nos miró desde la sala pero no se acercó. Ni siquiera saludó a la niña con el cariño de antes. Últimamente evitaba cualquier interacción con Marisol. Antes era diferente. Antes jugaba con ella, la peinaba, le contaba cuentos de cuando era niña. Ahora era como si la niña le estorbara, como si su presencia le recordara algo que prefería olvidar. En la cocina, Marisol se subió al banquito que le compré para que alcanzara la mesa. Sus manitas torpes pero entusiastas mezclaban la harina con el cacao mientras yo sostenía el tazón. «Lelo, ¿por qué la abuela Graciela ya no juega conmigo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Los niños perciben cosas que los adultos tratamos de ocultar. «Está cansada, mi amor. Tu bisabuela está enferma y tu abuela la cuida mucho. Mi mamá dice que la bisabuela no está tan enferma. Dice que nomás finge». Me quedé helado. ¿Esperanza también sospechaba algo? «¿Eso dice tu mamá?» «Sí. La escuché hablando con mi papá. Dice que la bisabuela es una señora muy mala y que no le gusta que venga a la casa». Seguí revolviendo la mezcla en silencio. No sabía qué decir. Una niña de 6 años no debería estar escuchando esas conversaciones, pero tampoco podía mentirle. «Mira, mi reina, a veces los adultos tenemos problemas que ustedes todavía no entienden. Pero pase lo que pase, tu Lelo siempre va a estar aquí para ti. ¿Me lo prometes?» «¿Prometerte qué?» «Que siempre vas a saber que te quiero más que a nada en el mundo». Ella dejó de revolver y me abrazó, dejándome la camisa llena de harina. «Yo también te quiero mucho, Lelo. Eres mi persona favorita». Tuve que voltear hacia la estufa para que no me viera los ojos aguados. Esa niña era todo para mí, y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar. El pastel quedó chueco y un poco quemado de un lado, pero Marisol estaba orgullosísima de su creación. Le tomé fotos con mi celular viejo, ese que apenas uso porque no le entiendo bien a las aplicaciones.
Ella posó junto al pastel como si fuera una chef profesional, poniendo caritas chistosas, levantando el pulgar, fingiendo que lo probaba aunque todavía estaba caliente. «Manda esa foto a mi mamá, Lelo, que vea lo que hicimos». «Ahorita se la mando, mi reina». Guardé esas fotos como un tesoro. No sabía en ese momento lo importantes que se volverían después. No sabía que esas imágenes de mi nieta feliz serían lo único que me mantendría cuerdo en los días más oscuros que estaban por venir. Cuando Braulio vino a recogerla, se quedó un momento a platicar conmigo mientras Marisol se despedía de su abuela, que apenas le prestó atención. «Papá, ¿está todo bien con mi mamá?» «¿Por qué preguntas?» «No sé. Esperanza dice que la nota rara. Diferente. Y la verdad yo también. Ya no viene a ver a Marisol como antes. Ya no pregunta por el taller. Es como si ya no le importáramos. Quise contarle todo. Quise decirle lo que había descubierto. Pero no podía. Todavía no. Necesitaba más pruebas. Algo contundente que no pudieran negar. Son cosas de la edad, hijo. Tu abuela Refugio la trae muy presionada. Ya lo sé, pero... No sé, papá. Tengo un mal presentimiento. Esperanza también. Dice que hay algo raro ahí. Tu esposa es una mujer muy inteligente. Hazle caso. Me miró extrañado por el comentario, pero no preguntó más. Se llevó a Marisol y yo me quedé solo con Graciela, que estaba hablando por teléfono en voz baja en nuestra recámara. Me acerqué despacio al pasillo y escuché lo que pude. Sí, ya lo vio. No sospecha nada. No, está igual de tonto que siempre. La próxima semana hay que moverse. El notario ya tiene todo listo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Me alejé en silencio y regresé a la sala. Me senté en mi sillón y fingí ver la televisión. El notario. Tenían un notario involucrado. Esto era más serio de lo que pensaba. No era solo una fantasía de Doña Refugio. Era un plan real, con profesionales, con papeles, con fechas. Esa noche esperé a que Graciela se durmiera y revisé las cámaras. Ahí estaba todo. Graciela hablando por teléfono. Los fragmentos de conversación que la cámara del pasillo había captado. No era mucho, pero era algo. Guardé los videos en una memoria USB que escondí en mi caja de herramientas del garaje. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto solo. Al día siguiente llamé a Leopoldo. «Hijo, necesito que vengas a León. Es urgente». «¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien?» «Estoy bien de salud, pero tengo un problema grave y necesito tu ayuda. Eres contador, conoces de leyes, de papeles. Necesito que veas algo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» «No puedo decírtelo por teléfono. Ven el fin de semana. Y no le digas nada a tu madre». Otro silencio. «Está bien. Llego el viernes en la noche». Cuando colgué, sentí un pequeño alivio. Leopoldo era inteligente, analítico. Él sabría qué hacer con la información que había reunido. Juntos íbamos a encontrar la manera de detener esta locura. Pero todavía faltaban 5 días para el viernes. 5 días fingiendo que todo estaba normal. 5 días durmiendo junto a una mujer que planeaba destruirme. 5 días siendo el viejo tonto que no sospechaba nada. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Cada noche me acostaba repasando todo lo que había visto y escuchado durante el día. Buscaba pistas, indicios, cualquier cosa que me ayudara a entender mejor el plan que tenían contra mí. Y cada día que pasaba, la tensión crecía. Lo que no sabía era que en esos 5 días, todo se iba a acelerar de una manera que nunca imaginé. Porque Doña Refugio estaba a punto de dar el siguiente paso. Y ese paso involucraba directamente a Marisol, mi nieta, la razón de mi vida. El blanco perfecto para presionarme. Pero eso lo descubriría después. Y cuando lo hice, entendí que ya no había vuelta atrás. Esto era una guerra. Y en la guerra no se puede tener piedad. Leopoldo llegó el viernes en la noche, tal como habíamos quedado. Graciela se sorprendió de verlo, porque él no había avisado. Cuando ella preguntó qué hacía ahí, mi hijo respondió con naturalidad que tenía unos días libres y quería visitar a sus padres. Mentía bien, mucho mejor que su hermano. Supongo que los años trabajando con números y contratos le enseñaron a mantener la cara seria cuando hace falta. Esa noche cenamos los 3 juntos. Graciela preparó pollo en mole,
el platillo favorito de Leopoldo desde que era niño. La observé mientras cocinaba, mientras servía los platos, mientras se sentaba a la mesa con nosotros. Actuaba normal, como si no estuviera planeando destruir a su propia familia. Me pregunté cuántas veces habría cenado con ella sin saber que cada bocado era una mentira más. Después de cenar, Graciela dijo que estaba cansada y se fue a dormir temprano. Leopoldo y yo nos quedamos en la sala, esperando a que la casa quedara en silencio. «¿Qué está pasando, papá?». No contesté de inmediato. Me levanté, fui a mi caja de herramientas en el garaje y saqué la memoria USB donde había guardado las grabaciones. También traje el folder amarillo con los documentos que encontré en el cajón de Graciela. Lo puse todo sobre la mesa frente a mi hijo. «Necesito que veas esto». Leopoldo conectó la memoria a su laptop. Durante la siguiente hora, vio los videos, leyó los documentos, revisó los estados de cuenta. Su expresión fue cambiando poco a poco. Primero incredulidad, luego enojo, finalmente algo parecido al asco. «No puede ser. Esto no puede ser real». «Es real, hijo. Tan real como que estamos aquí sentados. Mi mamá, mi propia madre, y tu abuela, y el primo Fermín que anda por aquí desde hace días tanteando el terreno». Leopoldo se quedó callado un largo rato. Podía ver cómo procesaba la información, cómo su mente de contador ponía las piezas en orden. Finalmente habló. «Papá, esto es grave, muy grave. Están planeando un fraude patrimonial. Si logran que firmes esos papeles, te quedas sin nada. La casa, la pensión, todo. Ya lo sé. ¿Y lo del asilo? También. Quieren encerrarme en algún lugar y quedarse con todo lo que tengo. Pero eso no es tan fácil. Para internarte en un asilo contra tu voluntad necesitarían demostrar que no puedes valerte por ti mismo, que tienes demencia o algo así». Entonces entendí. Las preguntas de Fermín sobre la depresión de los jubilados, sobre gente que necesita cuidados especiales. No era solo conversación. Estaban preparando el terreno para hacerme parecer incapaz. Van a inventar que estoy loco, ¿verdad? Es lo más probable. Si consiguen un médico que certifique que tienes deterioro cognitivo, pueden pedir la tutela legal sobre ti. Y con eso, control total sobre tus bienes. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Estos desgraciados lo tenían todo planeado. No era una ocurrencia de última hora. Era un plan elaborado, pensado con frialdad, diseñado para despojarme de todo mientras yo confiaba ciegamente. «¿Qué hago, hijo?». Leopoldo se frotó los ojos. Se veía agotado, derrotado, pero cuando volvió a mirarme, había determinación en su rostro. «Primero, necesitamos más pruebas. Esto que tienes es bueno, pero no es suficiente para una denuncia formal. Necesitamos que se incriminen más claramente». «¿Cómo?». «Hay que dejarlos actuar. Que sigan con su plan mientras nosotros documentamos todo. Y cuando tengamos suficiente, los paramos en seco». «¿Y si mientras tanto logran que firme algo?». «No vas a firmar nada, papá. Absolutamente nada. Si te ponen un papel enfrente, dices que lo quieres revisar con calma, que te duele la cabeza, lo que sea, pero no firmas». Asentí. Era un buen plan. Arriesgado, pero bueno. «Hay algo más que necesito contarte». Le conté lo que había escuchado de la llamada de Graciela. Lo del notario. Lo de que tenían que moverse la próxima semana. «Un notario. Eso significa que ya tienen todo preparado legalmente». «Papá, esto va más rápido de lo que pensé. ¿Qué hacemos?». «Mañana voy a hacer unas llamadas. Tengo un amigo abogado en León que se especializa en este tipo de casos. Le voy a pedir que nos asesore sin que nadie se entere». Esa noche dormí un poco mejor sabiendo que ya no estaba solo. Leopoldo se quedó en su antigua recámara. Antes de acostarse, vino a verme. «Papá, una cosa más. No le digas nada a Braulio todavía». «¿Por qué?». «Porque mi hermano es demasiado impulsivo. Si se entera, es capaz de venir a armar un escándalo y echar todo a perder. Necesitamos actuar con cabeza fría». Tenía razón. Braulio explotaría en cuanto supiera lo que su madre estaba haciendo, y una explosión en este momento solo serviría para alertar a los enemigos. Al día siguiente, Leopoldo salió temprano diciendo que iba a visitar a unos amigos de la preparatoria. En realidad fue a ver al abogado, un licenciado llamado Méndez, que se especializaba en casos de fraude familiar y disputas patrimoniales. Graciela no sospechó nada. Estaba demasiado ocupada hablando por teléfono en el jardín, paseándose entre las macetas,
creyendo que yo no la veía desde la ventana de la cocina. Pero yo la veía. Siempre la estaba viendo ahora. Cada movimiento, cada gesto, cada llamada a escondidas. Era agotador vivir así, en estado de alerta constante, sin poder bajar la guardia ni un segundo. Pero no tenía opción. En esta guerra, relajarse significaba perder. Esa tarde pasó algo que cambió todo. Estaba solo en la casa cuando sonó el teléfono fijo. Normalmente no contesto porque casi nadie llama ahí, todos usan el celular. Pero algo me dijo que debía contestar. ¿Bueno? ¿Aurelio? Soy Esperanza. La voz de mi nuera sonaba tensa, preocupada. Dime, hija, ¿está todo bien? No, necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Puede venir a la casa? Braulio está trabajando y Marisol está en la escuela. Voy para allá. Media hora después estaba en la casa de mi hijo. Esperanza me abrió la puerta con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Me hizo pasar y nos sentamos en la sala. ¿Qué pasó, hija? Ella respiró hondo antes de hablar. Ayer vino la señora Graciela. Usted no estaba en la casa. Había salido al mandado. Vino con doña Refugio y el señor Fermín. Sentí que el estómago se me hacía nudo. ¿Qué querían? Querían hablar con Braulio, pero él estaba en el taller. Entonces hablaron conmigo. Esperanza se limpió una lágrima que le rodó por la mejilla. Don Aurelio, no sé cómo decirle esto. Es muy feo. Dime, hija. Sea lo que sea, necesito saberlo. Vinieron a proponernos algo. Dijeron que usted ya no está bien de la cabeza, que se les olvidan las cosas, que a veces no reconoce a la gente. Dijeron que necesitan internarlo en un asilo para que lo cuiden profesionalmente. Exactamente lo que Leopoldo había predicho. Estaban sembrando la idea de que yo estaba loco. ¿Qué más dijeron? Dijeron que van a vender la casa para pagar el asilo y que nos van a dar una parte si Braulio firma unos papeles apoyando la decisión. ¿Unos papeles? Sí. Dijeron que necesitan que los hijos estén de acuerdo para que el trámite sea más rápido. Que si Braulio firma, le van a dar 100,000 pesos de la venta. 100,000 pesos. Ese era el precio que habían puesto a la traición de mi propio hijo. 100,000 pesos por vender a su padre. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije que tenía que hablar con Braulio primero. Pero don Aurelio, yo no les creí nada. Usted está perfectamente bien. Yo lo veo cada vez que viene a cuidar a Marisol. No tiene ningún problema de la cabeza. Ellos están mintiendo. Quise abrazarla. Esta mujer, que no lleva mi sangre pero que es parte de mi familia, había visto la verdad cuando mi propia esposa me estaba traicionando. Gracias, hija. Gracias por confiar en mí. Eso no es todo, don Aurelio. Su voz se quebró. Empezó a llorar más fuerte. Dijeron algo sobre Marisol. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué dijeron de mi nieta? Doña Refugio dijo que si Braulio no cooperaba, iban a pelear la custodia de Marisol. Dijeron que tienen un abogado que puede demostrar que Braulio no es un padre apto porque el taller está quebrado y no puede mantener a su familia. Dijeron que van a quitarnos a la niña y dársela a ellos para criarla. Las palabras de Esperanza me golpearon como un mazo en el pecho. Sentí que el aire se me iba de los pulmones, que las paredes de la sala se cerraban sobre mí. No recuerdo bien qué pasó después. Creo que me levanté de golpe. Creo que grité algo. Creo que tiré el vaso de agua que tenía en la mano. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado otra vez, con Esperanza dándome palmaditas en la espalda, pidiéndome que respirara, que me calmara, que todo iba a estar bien. Pero nada iba a estar bien. Nada. Quitarme a Marisol. Eso era lo que querían. No solo mi casa, no solo mi dinero. Querían quitarme a mi nieta, usarla como moneda de cambio, como herramienta de presión, y si no funcionaba, quedársela a ellos, sobre mi cadáver. Don Aurelio, ¿está bien? No, hija, no estoy bien, pero voy a estar bien, y ustedes también. Le conté todo. No podía seguir guardando el secreto. Le conté lo que había descubierto, las grabaciones, los documentos, la carta de doña Refugio. Le conté que Leopoldo estaba ayudándome, que teníamos un plan. Esperanza escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, su expresión había cambiado. Ya no había miedo en sus ojos. Había rabia. Esas víboras. Todo este tiempo fingiendo ser familia. Necesito que me ayudes, hija.
Necesito que no le cuentes nada a Braulio todavía. Sé que es difícil, pero si él se entera ahora, va a ser una locura. Lo conozco. Iría directo a confrontar a su mamá y arruinaría todo. Exacto. Necesitamos más tiempo para juntar pruebas. ¿Puedes aguantar unos días? Ella asintió. Por Marisol, aguanto lo que sea. Una cosa más. ¿Puedes grabar si vuelven a buscarte? Con el celular, discretamente. Cualquier cosa que digan puede servir. Sí, don Aurelio. Lo voy a hacer. Cuando regresé a mi casa, Leopoldo ya había vuelto de ver al abogado. Me esperaba en la sala con noticias. El abogado dice que tenemos un caso sólido, pero necesitamos actuar rápido. Si ellos presentan la solicitud de tutela antes de que nosotros hagamos algo, vamos a estar en desventaja. Hay novedades. Le conté lo que Esperanza me había dicho. Lo de la custodia de Marisol. Lo de los 100.000 pesos para comprar a Braulio. Leopoldo se puso pálido. Están usando a la niña. Están usando a una niña de 6 años como arma. Lo sé. Papá, esto ya no es solo fraude. Esto es extorsión. Amenazar con quitar la custodia de un menor para presionar es un delito. ¿Eso nos ayuda? Nos ayuda mucho. Si podemos probar que amenazaron con eso, el caso se fortalece enormemente. Esperanza va a grabar si vuelven a buscarla. Perfecto. Necesitamos esa grabación. Esa noche, Graciela llegó tarde. Dijo que había estado con su mamá toda la tarde, que la pobre estaba muy mal. La mentira me supo amarga en los oídos. Sabía exactamente dónde había estado, en casa de mi hijo, tratando de comprar a mi familia. Me acosté junto a ella una vez más, sintiendo su calor, escuchando su respiración, y por primera vez no sentí dolor. Sentí algo diferente. Sentí claridad. Esta mujer ya no era mi esposa, era mi enemiga, y a los enemigos no se les tiene piedad, se les derrota. Los días siguientes fueron de espera tensa. Esperanza me llamaba todos los días para reportar si había novedades. Leopoldo se regresó a Querétaro, pero estaba en contacto constante, coordinando con el abogado. Yo seguía revisando las grabaciones de las cámaras cada noche, buscando más evidencia. Y entonces, 4 días después de la visita a Esperanza, llegó la grabación que necesitábamos. Fermín y doña Refugio fueron a buscar a mi nuera cuando Braulio no estaba. Esta vez, Esperanza estaba preparada. Tenía el celular grabando en su bolsillo desde que llegaron. La grabación duraba casi 20 minutos. En ella, doña Refugio hablaba claramente de todo. Del plan para encerrarme en un asilo diciendo que ya no podía valerme por mí mismo. De cómo iban a usar un médico conocido de Fermín, un tipo corrupto que por dinero firmaba cualquier cosa, para certificar que yo tenía demencia. De la venta de la casa, que según ellos, valía más de 2 millones de pesos. De los papeles que necesitaban que firmara para traspasar todo a nombre de Graciela. Y lo peor de todo, la amenaza directa sobre Marisol. Escucharlo con mis propios oídos fue como recibir una puñalada en el corazón. «Mira, muchacha», decía la voz de doña Refugio en la grabación. «Tú sabes cómo están las cosas. Tu marido no tiene ni para pagar la renta de su tallercito. ¿Cómo va a mantener a una niña? Los jueces ven esas cosas. Ven que el padre no puede proveer y le dan la custodia a quien sí puede. Y nosotros sí podemos. Graciela y yo vamos a cuidar muy bien a la niña. Tú vas a poder visitarla cuando quieras. Pero va a vivir con nosotros». Escuché esa grabación 3 veces. Cada vez sentía más rabia, más indignación. ¿Cómo podían hablar así de mi familia? ¿Cómo podían planear destrozar la vida de una niña inocente solo por dinero? Llamé a Leopoldo inmediatamente. «Hijo, ya tenemos lo que necesitamos». ¿La grabación? Sí, está todo ahí. Todo. Perfecto. Voy a hablar con el abogado mañana a primera hora. Papá, esto se acaba pronto. Te lo prometo. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Teníamos las pruebas que necesitábamos. Teníamos el plan bien trazado. Teníamos aliados en quienes confiar. Solo faltaba ejecutarlo todo sin cometer errores. Pero antes del final, había algo que tenía que hacer. Algo personal. Necesitaba ver a Marisol. Necesitaba abrazarla. Decirle que su Lelo siempre iba a estar ahí para ella. Que nadie, absolutamente nadie, la iba a separar de su familia. Porque en esta batalla había muchas cosas importantes en juego. Mi casa, mi dinero, mi dignidad.
Pero nada de eso importaba comparado con esa niña. Ella era la razón por la que estaba peleando. Ella era la razón por la que iba a ganar. Y cuando todo esto terminara, cuando los traidores pagaran por lo que hicieron, yo iba a estar ahí para verla crecer, para llevarla a la escuela, para hacer pasteles chuecos y quemados con ella todos los sábados. Eso nadie me lo iba a quitar. Nadie. El día del confronto llegó antes de lo que esperaba. Graciela me dijo que teníamos que ir a firmar unos papeles a la notaría. Dijo que era algo rutinario, un trámite para actualizar las escrituras de la casa. Me lo dijo con una sonrisa tan natural que, de no saber la verdad, le hubiera creído sin dudar. ¿Qué tipo de trámite?, pregunté fingiendo inocencia. Nada importante. El notario dice que hay que renovar unos documentos por cambios en la ley. Es puro papeleo. Puro papeleo. Así llamaba al documento que me haría perder mi casa, mi pensión y mi dignidad. Está bien. ¿A qué hora? A las 11. Fermín nos va a acompañar porque él conoce al notario. Claro que lo conocía. Probablemente era el mismo notario corrupto que había ayudado a Fermín en sus estafas anteriores. En cuanto Graciela se fue a arreglar, llamé a Leopoldo. Es hoy, hijo. Me quieren llevar a la notaría a las 11. Perfecto. El abogado Méndez ya está avisado. Va a estar ahí con un agente del Ministerio Público. Papá, solo tienes que seguir el plan. Actúa normal hasta que lleguemos. ¿Y si me presionan para firmar antes de que lleguen ustedes? No firmes nada. Inventa lo que sea. Que te duele el pecho, que necesitas ir al baño, lo que sea. Nosotros llegamos a las 11:15. A las 10:30, Fermín llegó a recogernos en su camioneta. Doña Refugio venía con él, sentada en el asiento trasero con su cara de víbora vieja. Me saludó con una sonrisa falsa que me revolvió el estómago. Aurelio, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Bien, doña Refugio. Ahí vamos. Qué bueno, qué bueno. Ya verás que después de hoy todo va a estar más tranquilo. No tenía idea de cuánta razón tenía. El camino a la notaría se me hizo eterno. Graciela iba sentada junto a mí, hablando de tonterías con su madre. Fermín manejaba en silencio, viéndome de vez en cuando por el espejo retrovisor. Yo miraba por la ventana, contando los minutos. Llegamos a un edificio viejo en el centro. La notaría estaba en el segundo piso. Subimos por unas escaleras angostas y entramos a una oficina que olía a papel viejo y ambición. El notario, un hombre calvo con lentes de fondo de botella, nos recibió con una amabilidad exagerada. Pasen, pasen. Siéntense, por favor. ¿Gustan un café? Todos dijeron que no. Yo también. No iba a aceptar nada de esta gente. El notario sacó varios documentos y los puso sobre el escritorio. Eran hojas con letras pequeñas, llenas de términos legales que cualquier persona normal firmaría sin leer. Ese era el truco. Confiar en que el viejo tonto no entendería nada. Bueno, don Aurelio, el trámite es muy sencillo. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Señaló 3 lugares marcados con una X. Ni siquiera me dio tiempo de leer los papeles. ¿Puedo ver qué estoy firmando? Graciela intervino inmediatamente. Ay, Aurelio, no seas desconfiado. Es lo que te dije, puro papeleo de rutina. Aún así quiero leerlo. El notario intercambió una mirada nerviosa con Fermín. Por supuesto, don Aurelio. Tómese su tiempo. Empecé a leer despacio, muy despacio. Los documentos eran exactamente lo que sospechaba. Un traspaso de la propiedad a nombre de Graciela, una cesión de derechos sobre mi pensión y un poder notarial que le daba a mi esposa control total sobre mis bienes y decisiones médicas. Esto no es un trámite de rutina, dije sin levantar la vista. ¿Cómo dice?, preguntó el notario. Dice que estoy cediendo mi casa y mi pensión a mi esposa, y que ella puede tomar decisiones médicas por mí. Eso no es rutina. Eso es despojarme de todo. El silencio en la oficina fue total. Graciela se puso pálida. Fermín apretó los puños. Doña Refugio empezó a balbucear algo sobre malentendidos. Aurelio, no es lo que parece, dijo Graciela con voz temblorosa. Es por tu bien, por si te pasa algo, para que yo pueda cuidarte. ¿Cuidarme? ¿Cómo me has cuidado estos 37 años, Graciela? ¿Robándome dinero para dárselo a tu madre? ¿Planeando encerrarme en un asilo? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la carta que encontré, la que tu madre escribió. Esa donde me llama el viejo, y dice que ya di lo que tenía que dar. Doña Refugio se levantó de golpe. ¡Eso es mentira!
Este viejo está loco. También estoy hablando de la grabación donde amenazas a mi nuera con quitarle la custodia de Marisol si mi hijo no coopera con su plan. La cara de doña Refugio se descompuso. Fermín dio un paso hacia mí, amenazante. Mira, viejo, no sé qué te han dicho, pero... En ese momento se abrió la puerta. Entraron Leopoldo, el abogado Méndez y un agente del Ministerio Público. Detrás de ellos venía Braulio, con una expresión que nunca le había visto. Pura rabia contenida. Nadie se mueve, dijo el agente. Lo que siguió fue un caos. El notario intentó esconder los documentos y el agente lo detuvo de un manotazo. Fermín quiso salir corriendo hacia la puerta trasera y Braulio lo agarró del cuello, estampándolo contra la pared. Por un momento pensé que mi hijo lo iba a matar ahí mismo. Doña Refugio empezó a gritar que todo era un malentendido, que ella era una anciana enferma, que no sabía nada de ningún plan, que su memoria ya no funcionaba bien, pero nadie le creyó. Ya no. Graciela me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Aurelio, por favor, déjame explicarte. Ya no hay nada que explicar. El abogado Méndez presentó todas las pruebas. Las grabaciones, los documentos, los estados de cuenta, los testimonios. El agente del Ministerio Público tomó declaraciones de todos. El notario, al verse descubierto, empezó a hablar para salvar su pellejo, confesando todo el plan y señalando a Fermín como el cerebro de la operación. Esa tarde, Fermín fue detenido por fraude e intento de despojo. Doña Refugio quedó bajo investigación. El notario perdió su licencia. Y Graciela quedó libre, pero solo porque yo así lo decidí. El agente me preguntó si quería levantar cargos contra ella también. Tenía todo el derecho. Había participado en el plan. Había firmado documentos. Había mentido durante meses. Pero le dije que no. No lo hice por ella. Lo hice por mis hijos, para que no tuvieran que cargar con el peso de ver a su madre en la cárcel. Y lo hice por Marisol, para que no creciera con ese trauma. Le puse una condición, el divorcio. Inmediato, sin pelear. Ella se iría de la casa con lo que cupiera en una maleta. No recibiría ni un peso de mi pensión, ni un centímetro de la propiedad. Y no volvería a acercarse a Marisol sin supervisión. Graciela aceptó todo. No tenía opción. Esa noche, después de que se llevaron a Fermín y el caos terminó, me senté solo en mi sala, en mi sillón, en mi casa. Todo seguía siendo mío. Todo lo que había trabajado durante 38 años seguía intacto. Pero me sentía vacío. Braulio llegó con Esperanza y Marisol. La niña corrió hacia mí y se subió a mis piernas. Lelo, ¿por qué estás triste? No estoy triste, mi reina. Solo cansado. Mi mamá dice que la abuela Graciela se va a ir de viaje muy lejos. ¿Es cierto? Miré a Esperanza, que asintió levemente. Sí, mi amor. Se va a ir lejos. Y ya no la vamos a ver. Tal vez algún día. Pero mientras tanto, tú y yo vamos a seguir haciendo pasteles todos los sábados. ¿Qué te parece? Sí, puedo quedarme a dormir hoy contigo. Miré a Braulio. Él sonrió. Claro que puede, papá. Esa noche, Marisol durmió en la recámara que antes era de sus papás cuando eran niños. Le conté un cuento inventado sobre un abuelo que tenía poderes mágicos y protegía a su nieta de todos los monstruos del mundo. Ella me escuchaba con los ojos muy abiertos, pidiendo más detalles, preguntando si el abuelo del cuento también hacía pasteles. Le dije que sí, que hacía los mejores pasteles del mundo. Se quedó dormida abrazando su muñeca, con una sonrisa en los labios. Me quedé un rato viéndola dormir, escuchando su respiración tranquila. Esta niña era todo lo que me quedaba. Y era más que suficiente. Era todo lo que necesitaba. Han pasado 6 meses desde entonces. 6 meses que se sienten como una vida nueva. El divorcio se finalizó sin problemas. Los abogados hicieron su trabajo rápido y limpio. Graciela se fue a vivir con su madre a otra ciudad, lejos de aquí, lejos de nosotros. No sé cómo les va y tampoco me importa. Fermín sigue preso, esperando juicio por múltiples cargos de fraude. El notario perdió su licencia y todo lo que tenía. Ahora enfrenta cargos de complicidad que probablemente lo lleven a la cárcel también. Braulio pudo salvar su taller gracias al dinero que recuperamos de los fondos que Graciela había desviado durante años. Ahora le va mejor que nunca. Tiene clientes nuevos y hasta tuvo que contratar un ayudante.
Esperanza dejó de trabajar medio tiempo en la estética y pudo dedicarse más a Marisol y a la casa. Los veo felices, tranquilos, construyendo la vida que merecen. Y yo estoy bien. Mejor de lo que pensé que estaría después de todo lo que pasó. Los sábados sigo haciendo pasteles con mi nieta. Siguen quedando chuecos y a veces se queman de un lado. Pero a ella no le importa. A mí tampoco. A veces, por las noches, pienso en Graciela, en la mujer que creí conocer durante 37 años, en todas las cenas que compartimos, las noches que dormimos juntos, los hijos que criamos. Me pregunto si alguna vez me quiso de verdad, o si todo fue una mentira desde el principio. Me pregunto en qué momento dejó de verme como su esposo, y empezó a verme como un obstáculo. Probablemente nunca lo sabré, y tal vez sea mejor así. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Lo que sí sé es esto: la familia no es solo la sangre. La familia son las personas que están contigo cuando todo se derrumba. Mi hijo Leopoldo dejó todo para ayudarme. Braulio, a pesar de su temperamento, controló su rabia para no arruinar el plan. Esperanza arriesgó su tranquilidad para conseguir las pruebas que necesitábamos. Y Marisol me recuerda todos los días por qué vale la pena seguir adelante. Cada vez que me abraza, cada vez que me llama Lelo, cada vez que se ríe con esa risa que me llena el alma, sé que todo valió la pena, que pelear por ella fue la mejor decisión de mi vida. Si algo aprendí de todo esto, es que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Tengo 63 años. Muchos dirían que ya estoy viejo, que debería resignarme, que las batallas son para los jóvenes, pero se equivocan. Un hombre pelea hasta el último día de su vida por lo que ama. Y yo amo a mi familia, a la verdadera. A los que me traicionaron, no les guardo rencor. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Yo preferí soltar, dejar ir, seguir adelante. Porque al final del día, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es vivir bien, en paz, rodeado de quienes te quieren de verdad. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Si esta historia les tocó el corazón como a mí me tocó vivirla, les pido que le den like al video y se suscriban al canal para más historias reales como esta. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, compartan este video. A veces una historia puede salvar una vida.